De vuelta, ¿cuál es el problema de la igualdad formal? Que no analiza cuál es el criterio, ¿está bien?, de distinción. O sea, si ese criterio está justificado en cuanto a la persecución del fin último que se persigue, porque el fin no puede ser hacer la distinción. Yo tengo que hacer la distinción para lograr un fin que va más allá de la distinción misma. Entonces, lo que empieza a analizar la igualdad como no discriminación es si esa distinción tiene una relación funcional, ¿está bien?, con el objetivo final de la distinción. O sea, si está fundada esa distinción, si el criterio que tomé es relevante para lograr el fin necesario, el fin buscado. O sea, si la distinción es necesaria en términos de principio de proporcionalidad. Entonces, entonces ahí usamos como ejemplo el caso Fredo, o también podríamos usar, para hacer un caso más actual, vamos a usar el caso Cisneros para usar algo más actual, que es el caso de las mujeres, o de Cisneros en particular, que quería entrar a una empresa de colectivos como chofer en la provincia de Salta. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? No es que, o en Fredo había salido una publicación que pedía que se presenten hombres para cumplir la tarea que estaba reclamando. Entonces, se presenta un colectivo de mujeres en Fredo, en Cisneros se presenta Cisneros, una mujer que quería entrar como chofer de colectivos, y plantea, bueno, ¿por qué hombres? Yo soy mujer, ¿cuál es la necesidad de que sean hombres? ¿Para qué tienen que ser hombres? Bueno, entonces Fredo, ¿qué dijo? Fredo dijo, bueno, pido hombres porque hay que cargar tachos pesados de helado, tachos de 5 y hasta de 20 kilos, hay que manejar motos, porque también esas personas hacen reparto, hay que saber de mecánica, porque a veces las motos se rompen y hay que arreglarlas en el momento, y el trabajo muchas veces es de noche, y bueno, es más peligroso para las mujeres. Y en Cisneros, la empresa de colectivos, decía, bueno, había los hombres, el manejo del colectivo, ¿está bien? La tarea de manejar es una tarea masculina, y la tarea de conducir un colectivo implica peligros que los varones están más capacitados históricamente para enfrentar. Entonces, ahí vemos que, y de hecho lo que le dijo la Cámara Civil en Fredo es, bueno, a ver, no, perdón, la Cámara Laboral, si mal no recuerdo, en Fredo, ya no me acuerdo cuál era la Cámara que había decidido en Fredo, dijo, bueno, ¿de qué años? Fredo es de los 90, si mal no recuerdo, y Cisneros es del 2017. La verdad que me mataste con la pregunta, Fede, después te lo busco. Están, creo, subidos los dos fallos en el material. Soy malo con los años. Pero, ¿cuál era la razón? Bueno, entonces se analiza cuáles son las razones. Por ejemplo, en Fredo. Bueno, a ver, ¿los varones saben mecánica de motos? ¿Es consustancial con ser varón saber sobre mecánica? Yo soy varón y no tengo la menor idea de mecánica de moto. ¿Hay que ser varón para saber andar en moto? Yo soy varón y no sé andar en moto. ¿Las mujeres no pueden cargar un balde de 5 kilos o de 20? Yo garantizo que sufren dolor mucho más que los varones y se la bancan de una manera espectacular y levantan mucho más peso que muchos varones, y no depende de si es mujer o varón, depende de la fuerza que tengas. ¿Está bien? Si tenés fuerza lo podés levantar, y si no tenés fuerza no lo podés levantar. Y te roban o sufrís inseguridad si sos varón o mujer. Es cierto, las mujeres sufren un tipo de violencia de tipo sexual que en general, por el carácter patriarcal y machista de la sociedad, los varones no sufrimos, pero lo cierto es que yo les garantizo también que a los varones nos asaltan también a la noche o durante el día, y no es únicamente que asaltan a las mujeres. Es cierto que muchos delincuentes eligen atacar mujeres porque históricamente consideran
de que o esperan de que se puedan defender menos que un varón, también que ofrezcan menos resistencia. Entonces, la Cámara, perdón, le dijo a Fredo, mire, si usted quiere todo esto, usted pida esto, pida alguien que esté capacitado para levantar un tacho de 20 kilos, que sepa de mecánica para moto, que sepa andar en moto, que se la banque a la noche, que no tenga miedo de andar en moto a la noche, y porque no tiene nada que ver si es hombre o mujer, ¿está bien? Entonces, el criterio que usted usó para distinguir es inválido. No hay ninguna razón. No, si usted quiere a alguien que sepa andar en moto, pida a alguien que sepa andar en moto. O sea, lo que tenga entre las piernas no tiene nada que ver con andar en moto. O sea, no es que a los varones nacen sabiendo andar en moto. No tiene una relación de funcionalidad el sexo con lo que usted necesita, o lo que usted dice que quiere. ¿Está bien? Y en el caso Cisneros igual. Dice, no es que los varones saben andar en colectivos, saben manejar colectivos. De hecho, en general la mayoría de los colectiveros son varones, y manejan como en traste, ¿está bien? Así que es la prueba más, y en general la mayoría de los automovilistas somos varones, y es un desastre, ¿está bien? Con lo cual, tampoco no es que las mujeres no saben manejar y los varones sí. Ese criterio de distinción está basado en prejuicios, ¿está bien? En preconceptos que no tienen base científica o histórica concreta para saber, para poder tomar la decisión. Usted pida gente que sepa manejar un colectivo y tómele un examen. Si es hombre, mujer, trans, no tiene que ver con eso, ¿está bien? Con lo cual, usted cuando está distinguiendo entre hombres y mujeres para hacer esto, está tomando o está usando un criterio de distinción que no tiene relación necesaria con el fin que está buscando. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, cuando vemos el principio de no discriminación, lo que hacemos es analizar si el medio utilizado es necesario para lograr el fin. Por eso tiene paralelismos con el principio de proporcionalidad que vimos en la clase de debido proceso sustantivo. Pero esto no se queda acá. El principio de no discriminación, que además tiene base constitucional concreta hoy en la Argentina, ¿está bien? Por ejemplo, en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en atención a la incorporación de la Convención Americana con rango constitucional por el artículo 75, inciso 22, esto implica un poco más. ¿Qué dice el artículo 1 de la Convención Americana? Se los voy a leer. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Con lo cual, la Convención Americana de Derechos Humanos lo que nos está diciendo es a los Estados partes, usted no puede tomar decisiones, no puede utilizar como criterio la raza, el sexo, la opinión política, el nacimiento, el color de piel. Todas estas criterios, todas estas razones para distinguir están prohibidas por la Convención Americana y por lo tanto por la Constitución argentina. Por ejemplo, el artículo 20 de la Constitución, cuando establece que los extranjeros tienen los mismos derechos que los nativos, lo que está diciendo es, usted no puede distinguir por nacionalidad para asignar o para respetar o para garantizar el goce de los derechos civiles económicos. ¿Está bien? Esto está prohibido. Con lo cual, el principio de no discriminación no es solo, ya veo que Patricio va a hacer uso de la palabra, no es solo el análisis de funcionalidad entre medio y fin, sino que viene con un plus, por decirlo así, que es con un criterio de entender que hay determinadas razones, determinados criterios para distinguir que a priori son inválidos. ¿Está bien? Cuando nosotros, ¿qué es lo que se llama
o habrán escuchado nombrar, o van a empezar a escuchar nombrar hoy, como lo que se denomina como categoría sospechosa. Cuando uno utiliza la razón del sexo para hacer una distinción, lo que está usando es una categoría sospechosa. ¿De qué es sospechosa la categoría? De discriminación. ¿Está bien? Cuando yo uso alguna de estas razones para darle a unos lo que niego a otros, el derecho presupone o presume de que estoy discriminando y no haciendo una distinción legítima. Cuando yo uso lo que se denomina, es un término que acuña el derecho norteamericano, una categoría sospechosa, se dispara lo que se denomina un escrutinio estricto, que no es el criterio de proporcionalidad, sino que es un test en donde el que utiliza la categoría sospechosa va a tener que probar, ¿está bien?, que no tiene otra forma de lograr el objetivo que se propone que usando esa categoría sospechosa, y que además el fin que pretende buscar es un interés urgente y de un carácter muy relevante para lograr los fines que la Constitución establece que el sistema debe garantizar. Es un test que presupone la inconstitucionalidad, o sea, la invalidez de la decisión, del criterio, y que a su vez pone en cabeza del que distingue la carga de probar de que esa distinción puede pasar este test de escrutinio estricto. Me voy a mover de lugar, así que te cedo la palabra, Patricio, y retomo. A mí me interesaba hablar una cosa anterior, o digamos, algo que a mí me hace pensar el caso Fredo. Bueno, son dos cosas. Por un lado, el caso Fredo no es sobre el Estado y los particulares. El caso Fredo es claramente un caso entre una empresa y una persona a la cual se vio afectada en sus derechos. Y eso demuestra o pone en cuestión que básicamente esta idea clásica de que el principio de no discriminación regía solamente para los estados, que es un poco lo que nos dice la Convención Americana, que dice, ¿en quién pone en cabeza esta obligación de no discriminar? En los estados. En el derecho es una discusión si este deber de no discriminación rige tanto para los estados como para los particulares. En este caso, Fredo. Y también demuestra otra cosa, que es que la igualdad a veces entra en tensión con la libertad de empresa y en muchos casos también la autonomía. Y eso se ve bastante, hay un caso norteamericano bastante famoso, donde la corte se pregunta esto, que es el caso del pastelero anti-gays. Básicamente una pareja lesbiana, creo que se iba a casar, va al pastelero y le dice, haceme una torta. Dice, bueno, pero ¿con quién te vas a casar? No, con ella, con la que va a ser mi esposa. Y el pastelero dice, no, esto va en contra de mis más profundas convicciones. O sea, no solamente que la igualdad no se aplica para los particulares, sino que se aplica solamente para distinciones que hace el Estado, sino que además este deber de no discriminación está chocando, si es que existiera, está chocando contra mi plan de vida. Mi plan de vida es ser un cristiano que sigue las leyes de la Biblia, y para mí esto choca totalmente con mis convicciones más profundas. Y también con su libertad de empresa. Entonces, es interesante pensar en esos casos si solamente se aplica la igualdad a las conductas estatales, o también se puede extender a personas privadas o empresarios, y en este caso las tensiones con la libertad de empresa, con la autonomía, con los planes de vida de esas personas. A mí me parece que son temas más complicados que la discriminación puramente estatal. Bueno, No sé qué les parece. De hecho, usamos dos ejemplos que no son de discriminación estatal, son de discriminación privada. Tanto Cisneros como Fredo son dos casos de discriminación privada, para que ustedes vean que
la obligación estatal es de garantizar que esas discriminaciones no ocurran en la vida social, no solo por parte del Estado que no debe discriminar. Perdón que quizás Patricio iba a otra cosa y yo no escuché. No, claro, lo que yo decía es que históricamente se entendió que el principio de no discriminación se aplicaba solamente a los estados, que entre particulares no regía tanto. Es una tradición más bien norteamericana, pero que tenía un asidero también en la doctrina argentina, y lentamente fue destruyendo, fue desdibujándose un poco. De hecho, el libro de Saba tiene todo un capítulo sobre discriminación entre particulares. Eso parece ser como un tema que está infraanalizado. Y después las tensiones a veces con los planes de vida de esas personas, no sé, el pastelero anti-gays, caso muy típico de la doctrina norteamericana. Bueno, es interesante ver cómo se puede solucionar, qué formas hay de compatibilizar o ponderar derechos sobre otros. Bien. Bueno. Si querés quedamos ahí con la pantalla partida, Pato, para... No. Perdón, sí, Nico. sí. ¿Cómo se resolvió el caso del panadero anti-gays en Estados Unidos? Básicamente, es muy complicado, porque básicamente la garantía de no discriminación en Estados Unidos está muy atada a esta idea de state action. Entonces, ciertas discriminaciones solo aplican para el Estado, pero sí también se posibilita la no discriminación basado en leyes. Y había leyes que se hizo una interpretación extensiva de esas leyes para garantizar los derechos de las mujeres. Pero es interesante para pensarlo cómo puede entrar en tensión también con otros planes de vida. Bien. También es importante que tengan en cuenta ya que no hay un derecho a discriminar, ¿está bien? O sea, el derecho no reconoce un derecho a los planes de vida que discriminan. O sea, vos podés tener el plan de vida que quieras, podés ser homofóbico, ahora lo que no podés es discriminar en el ámbito social a aquellos con los cuales vos no querés, vos no compartís o te causa repugnancia o lo que sea, ¿está bien? Con lo cual, en la Argentina, el caso del panadero anti-gay sería fácilmente resoluble jurídicamente, más allá de las complicaciones para efectivizar la decisión, ¿está bien? Pero jurídicamente el caso sería sencillo. Entonces, lo que me interesa es, primero, principio de no discriminación, ¿por qué? ¿Qué implica? Primero, un análisis de la relación de necesidad del rasgo, de la razón que se utiliza para distinguir, ¿está bien? Con lo cual tenemos ahí una relación más... Se ve claro este aspecto de este aspecto del principio de no discriminación con el caso Arenson, ¿está bien? Que la Corte, es un caso del año 85, 86, en donde la Corte no explicita que está usando el principio de no discriminación, lo que hace es utilizar razonabilidad, pero lo utiliza como un criterio de razonabilidad recargado, si ustedes quieren. Entonces, ¿cuál era la situación en Arenson? Arenson era un estudiante o quería estudiar el profesorado de historia, está bien, en el Joaquín B. González, y había una norma del Ministerio de Educación que exigía, para admitir a los estudiantes en el profesorado, medir más de 1,60 m. Arenson mide, no es que medía porque vive en Arenson, medía menos de 1,60 m. Entonces, planteó judicialmente de que la distinción que realizaba el Ministerio de Educación respecto de la altura que debían tener los docentes era irrazonable. Entonces, el caso llegó ante la Corte, el Ministerio, cuando se le preguntaron las razones por las cuales él hacía esa distinción, también por qué exigía que tuviera más de 1,60 m los docentes, el Ministerio de Educación respondió que era porque las personas que si aceptaban profesores que midieran menos de 1,60 m, eso afectaba contra el respeto que le iban a tener los estudiantes.
que los estudiantes necesitaban docentes a los cuales respetar y que no iban a respetar a docentes de menos de 1,60 m, con lo cual lo que venía a garantizar esta regulación era la idoneidad de los docentes. O sea, que es el título de docente o que las personas que estén a cargo de un curso sean idóneas para eso en cumplimiento del artículo 16, que establece la idoneidad también como un criterio de distinción. ¿Qué dijo la Corte sobre el tema? ¿Alguien lo conoce el caso? La Corte de los 80, o sea, una Corte progresista que venía con una agenda muy clara respecto del goce de derechos individuales, lo que dijo es, bueno, a ver, vamos a analizar esto. ¿Usted qué dice? ¿Garantizar la idoneidad? Bien, a ver, garantizar la idoneidad de los docentes. ¿Es un fin constitucionalmente prohibido? No, por el contrario, garantizar la idoneidad de los docentes es un fin no solamente prohibido, sino razonable, perfectamente compatible con el régimen jurídico argentino. Necesitamos docentes idóneos. Está bien que no esté al frente del curso alguien que no sea idóneo. Ahora, la altura del docente, ¿tiene relación de funcionalidad con la idoneidad? O sea, medir más de 1,60 m, ¿te hace idóneo para ser docente de historia? Y ahí la Corte entendió, no, la verdad que no tiene una relación, la relación medio-fin entre la estatura y la idoneidad no se ve. No se ve de qué manera la altura propende al fin de idoneidad. Porque si el punto es el respeto que tienen los alumnos por el docente, los alumnos respetan a sus docentes cuando los docentes son respetuosos para con ellos y a su vez para cuando tienen conocimientos suficientes para que ellos puedan aprender con sus docentes los temas objetos de estudio. Con lo cual, la estatura de un docente no impacta o no tiene una relación funcional con la idoneidad. Se ve cómo funciona este test de necesidad o de funcionalidad con uno y otro. De hecho, yo mido 1,83 m, ustedes no tienen ni idea cuánto mido porque no me vieron nunca, me ven con una pantallita acá y tampoco me tienen ningún respeto y mido 1,83 m, así que, y si lo tengo, tampoco depende de que mida 1,83 m, con lo cual, como verán, Arenson de hecho es docente de historia, de hecho es un personaje, porque además se hizo conocido por el fallo, así que es un personaje de los profesores de historia. Dicen que es bastante malhumorado, ¿no? Pero la relación de funcionalidad no se da. Pero el test de no discriminación, bien adición, es consustancial también, no solo con eso, sino con el concepto de categoría sospechosa. La condición física, por ejemplo, es una categoría sospechosa. ¿Está bien? Si uno toma una decisión por el color de piel, es una categoría sospechosa. Si uno toma una decisión por el sexo de una persona, es una categoría sospechosa. ¿Y qué implica una categoría sospechosa? Implica que es una razón para distinguir que en principio el derecho considera no razonable o no justificada. ¿Está bien? ¿Eso implica que se va a dejar de lado, que ya va a ser inválida la distinción? No, ¿está bien? Lo que va a implicar es que va a disparar un test, una forma de analizar esa distinción que se llama escrutinio estricto, en donde va a ser muy difícil probar de que esa distinción es razonable, pero todavía va a tener la posibilidad, ya sea el Estado o el particular que utiliza esa distinción, de poder probar que en el caso concreto, siempre en el caso concreto, esa distinción supera el test de escrutinio estricto. Para poder hacer eso va a tener que probar, primero, de que esa distinción es la única manera que tiene para lograr el fin que se propone y que además es un fin lícito, y segundo, que ese fin que pretende proteger es un fin urgente y relevante socialmente, ¿está bien? Con lo cual, cuando se utiliza, de hecho, cuando la Corte dice y establece que una situación se va a analizar bajo un escrutinio estricto, siempre la decisión es la invalidez de la decisión o del criterio. Hay un solo caso
en donde la Corte utilizó, por lo menos la Corte Argentina, utilizó el test de escrutinio estricto y la norma pasó ese test. ¿Saben cuál es? Que lo vamos a ver después en otra clase. Hola, ¿se escuchan? ¿Cómo, Marcos? Sí, te escuchamos. Sí, ¿puede ser que haya sido Goschau? ¿Con? ¿Goschau puede ser? No, Goschau. no. No, la única vez que pasó el test del test de constitucionalidad, de escrutinio estricto, la ley de medios. Efectivamente, Federico, no vale así. La única ley que pasó el test de escrutinio estricto es la ley de medios, en donde la Corte, el voto de Petraki, no el voto de la mayoría, pero uno de los votos entendió que la ley de medios, el actor, que era el Grupo Clarín, argumentaba de que estaba en peligro o que se vulneraba una libertad preferida, como es la libertad de expresión, ¿está bien? Y entonces, al estar en juego una libertad preferida fundamental para el sistema democrático, como la libertad de expresión, se disparaba el escrutinio estricto, y luego de pasar el escrutinio estricto, la ley de medios lo sobrepasó. Es la única norma que ha sobrepasado un test de escrutinio estricto, ¿está bien? Y fue declarada inconstitucional por el juez Petraki, a pesar de aplicarle escrutinio estricto. Igual eso después también lo vamos a ver cuando veamos libertad de expresión, ¿está bien? Pero quería que quede claro que en principio es inconstitucional, que la carga de la prueba va a estar para el que hizo la distinción, y que va a tener alguna posibilidad de argumentar y de decir que la norma es constitucional, pero va a ser hiper difícil, prácticamente imposible. No conozco algún caso de la Corte norteamericana, por ejemplo, tampoco soy un especialista en Corte norteamericana, pero en general tengo entendido que siempre que la Corte norteamericana aplicó escrutinio estricto, invalidó, no sé, Pato, si vos decime. El primero, Korematsu. Bueno, está bien, pero siempre, bueno, está bien, está muy bien, Patricio, está muy bien, está muy bien. ¿Alguien sabe de qué se trata Korematsu? Está muy bien, está muy bien. Porque en general también las cortes establecen estas teorías cuando fallan todo lo contrario, ¿está bien? En general, cuando resuelven todo lo contrario, sacan en el fallo una doctrina hermosa para que después queden en el anaquel, y la decisión, que es totalmente contraria, pasa de largo. En Korematsu, la Corte, durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos establecieron lo que se podrían llamar campos de concentración dentro de los Estados Unidos, en donde fueron alojados los ciudadanos norteamericanos de origen japonés. Se planteó la inconstitucionalidad del confinamiento de los ciudadanos norteamericanos de origen japonés en campos de concentración, yo no tengo otra forma de llamarlo, y la Corte norteamericana dijo que era constitucional el confinamiento, ¿está bien? Y ahí fue donde estableció la doctrina de la categoría sospechosa. Dijo, nacionalidad es categoría sospechosa, pero todos estos norteamericanos de origen japonés está muy bien que estén confinados en campos de concentración. Sí, Pato. Sí, a ver, dos cosas. Uno es, ¿por qué piensan cuál es el fundamento teórico, normativo, en el sentido filosófico, de utilizar estas categorías sospechosas? O sea, pensándolo como ideal regulativo, ¿por qué decimos que estas categorías van a tener esta consecuencia jurídica? Porque en general las diferencias que estamos haciendo no son consecuencia de, por ejemplo, si yo digo que todas las mujeres no tienen fuerza, como el ejemplo que había dicho el profesor. O sea, no es algo real, eso no es algo que se pueda decir, es una causa o una consecuencia. Como es mujer, no tiene fuerza. Está bien, o sea, está la cuestión del estereotipo, pero también lo que está un poco también detrás es que son cuestiones que nosotros no podemos elegir o que son centrales a nuestro plan de vida, digamos. Entonces son cuestiones que Rawls denominaría como hechos o cuestiones moralmente arbitrarias, o sea, que están por fuera de nuestras capacidades de elegirlas y que por lo tanto no deberían tener influencia en nuestras posibilidades en la vida, en nuestras oportunidades, nuestras capacidades. Por lo tanto, parecería ser que hay cuestiones que consideramos que no deberían afectar
nuestro plan de vida. Y un poco lo que demuestra también el artículo 1 de la Convención Americana es que estas cuestiones moralmente arbitrarias son parte de un proceso de progreso social. ¿Qué consideramos moralmente arbitrario? Es una cuestión que va avanzando, es una parte de un debate social y que hace al progreso. Hay un autor, Richard Rorty, que dice algo así como: la historia del progreso humano es la historia de considerar cada vez más cosas como moralmente arbitrarias. Lo que antes no era considerado moralmente arbitrario, hoy sí lo es. Por ejemplo, no sé, la orientación sexual, la identidad de género. Entonces, hay un proceso democrático y teórico de construcción de qué son cuestiones o cuáles son las categorías prohibidas o sospechosas de discriminación. Bien, una cosa importante sobre lo que dice Patricio está en la base, pero no es lo único, ¿está bien? Únicamente lo que Rawls llama la lotería de la naturaleza, que son los talentos, dónde nacimos, que está en la base de la idea de categoría sospechosa, como bien dice Patricio, no es únicamente esas razones las que configuran categorías sospechosas. Por ejemplo, la convención, digo para que no lo limiten simplemente a los hechos arbitrarios moralmente. Porque, por ejemplo, la orientación política no es arbitraria naturalmente y es una categoría sospechosa. Y a su vez, por ejemplo, la edad, que es algo arbitrario, ¿está bien? No implica de por sí una categoría sospechosa, ¿está bien? Puede serlo, pero no implica por sí una categoría sospechosa, por ejemplo, tratar de forma distinta a los niños que a los adultos, ¿está bien? Y eso es arbitrario, moralmente. No es que alguien tiene la culpa de tener 8 años o de tener 40 años, pero eso puede dar lugar a distinciones que son válidas. Con lo cual, en la base de la idea de la categoría sospechosa está lo que dice Patricio, que creo que lo había dicho Magalí también al principio, de estos hechos arbitrarios moralmente, pero no son ni únicamente esos hechos, ni todos los hechos que son arbitrarios son configurativos de categoría sospechosa. Nos estamos quedando sin tiempo para ver no sometimiento. Me interesa, aunque sea, terminar de ver bien no discriminación, ¿está bien? Después podemos, cualquier cosa, nos quedamos grabando un poco sobre no sometimiento y después se lo subimos, y el que quiera se puede retirar a la una, ¿está bien? No hay ningún problema. Pero para cerrar el tema de no discriminación, hay un muy buen ejemplo que usa Saba, que es un ejemplo de la doctrina norteamericana, que es el ejemplo de la orquesta bajo la pantalla opaca. ¿Está bien? El principio de no discriminación, la idea del principio de no discriminación, el ejemplo, ¿cuál es? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien leyó el texto? Sí, que dice que, perdón, una orquesta, para no discriminar por el color de piel, por ejemplo, o por el sexo, lo que fuera, ponen como una mampara, no sé cómo se dice. Telón. Sí, negra, para que no se vea el cuerpo de la persona, o sea, no se vea nada de la persona, y hasta algo como abajo para no ver tampoco los pies, digamos. Y la idea es como solamente escuchar el sonido y poder emitir, digamos, a los alumnos solamente por el sonido y no por la raza o por las características físicas o lo que fuere. Perfecto, Violeta. La idea del principio de no discriminación que viene este ejemplo. Sí, Lola, ¿querías decir algo? No, que después de eso que contaba Saba, que habían hecho eso, él decía como que igualmente, aún haciendo esa cuestión de no verlos, igualmente había gente, por ejemplo, mujeres que no se presentaban, o sea, terminaban saliendo igualmente elegidos hombres de determinado color de piel, de determinadas características, como antes, porque había mujeres que ya por la discriminación que había estructural ni siquiera se presentaban. Como que ya sabían que no iban a tener posibilidades. Muy bien, Lola. Sí, así es, exacto. Pero vamos primero a la primera parte del ejemplo, es que el principio de no discriminación lo que implica, lo que impone, y por eso es tan bueno el ejemplo, tanto para criticarlo como para mostrarlo a su mejor luz, el principio de no discriminación, es tomar decisiones más allá de las categorías sospechosas. Entonces,
el ejemplo es, quiero elegir los integrantes de una orquesta, lo único relevante para elegir los integrantes de una orquesta es cómo tocan los instrumentos, ¿está bien? Qué tan buenos son tocando el piano, la guitarra, el saxo, el clarinete, etcétera, el tambor, la batería. Con lo cual voy a adoptar un sistema en donde yo no voy a poder ver ni distinguir quién está tocando, únicamente voy a poder escuchar lo que está tocando. Entonces, voy a poner una alfombra en el piso para no saber si tiene tacos o con qué viene calzado, no voy a poder verlo, lo único que voy a poder es escucharlo. Y efectivamente, si yo adopto ese criterio, ¿está bien?, para tomar la distinción, no voy a estar discriminando positivamente, en el sentido, no voy a estar actuando de forma discriminatoria. Voy a estar eligiendo al que mejor toca el clarinete, al que mejor toca la guitarra, o al que más me gustó, pero no voy a tener ni idea de quién es, si es mujer, hombre, de qué raza es, cómo se viste, de dónde nació. Todo eso es totalmente, como no es necesario conocerlo para elegir el mejor, ¿está bien? O la mejor, lo elimino directamente del análisis y solo escucho. Entonces, ese es si quieren, el gran punto del principio de no discriminación, ¿está bien? Y a su vez muestra las limitaciones del principio de no discriminación.